El Zohar. Estamos en la parashá Emor, comenzando con los hijos de Aharón. No olvides activar la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Mis amados ajín, estamos en la porción Emor, en la lectura del Kadosh Zohar, y vamos a comenzar con el tema los hijos de Aharón. Aprendemos, Misajín, que cuando Elohim ordenó al pueblo purificarse, hizo la misma advertencia a los Kohanim, a los hijos de Aharón. Rabí Yehudá habla de la luz de Elohim que está reservada para los Sadiquín en el mundo venidero, pero que está oculta para los malvados. Se nos habla de lo difícil que es para el alma abandonar el cuerpo al momento de la muerte y de por qué el cuerpo no debe de permanecer sin sepultura por mucho tiempo. Rabí Yehudá habla, Misajín, de la posibilidad de la reencarnación inmediata y del cuerpo de luz. Nos habla del flujo de ungüento Kadosh que se derrama sobre el Cohen. Cuando dice, y Hashem le dijo a Moshe, habla a los Kohanim, hijos de Aharón, y diles, no se contaminará nadie por los muertos en su pueblo. Esto está en Vayikra 21, verso 1. Rabí Yossi preguntó, Misajín, dice, ¿cuál es la razón por la que esto coincide con lo dicho anteriormente? El hombre o la mujer que practique la brujería o la hechicería será condenado a muerte. Esto está en Vayikra 20, verso 27. De modo que el verso habla a los Kohanim, está junto a él. Bueno, una vez que amonestó a Israel a santificarse en todos los aspectos, también amonestó a los Kohanim a santificarse, al igual que los levitas. Pero ¿cómo sabemos que amonestó a los Kohanim? Bueno, por las palabras que dice, habla a los Kohanim. Y en cuanto a los levitas, dice, así habla a los levitas y diles, como está en Bemibar 18:26. Así todos serán justos, kadoshim y puros. Habla a los Kuanín, hijos de Aharón. Pregunta Misajín, ¿por qué está escrito aquí hijos de Aharón? ¿Acaso no sé que son hijos de Aharón? Bueno, esto nos enseña, Misajín, que son hijos de Aharón y no hijos de Leví, porque Aharón es el primero de todos los Kohanim, porque es a él a quien el Kadosh Baruj Hu eligió por encima de todos para instaurar la Shalom en el mundo. Y por sus prácticas lo han llevado a esto. Aharón se esforzó toda su vida por fomentar la Shalom en el mundo. Siendo estos caminos, el Kadosh bendito sea lo elevó al sacerdocio para instaurar la Shalom en el sequito celestial. Pues mediante su adoración logra la unión del Kadosh Baruj Hu y su Shekinah que trae la Shalom a todos los mundos. Por eso, cuando dice, habla los Kohanim, hijos de Aharón, habla los Cohen, hijos de Aharón, y diles. Aquí Rabí Yehudá comenzó con el verso cuando dice, oh, cuán grande es tu bondad que has reservado para quienes te temen. El Tejilín 31, verso 20. Oh, cuán grande es tu bondad, cuán superior y preciosa es esa or sublime que se llama buena, como está escrito. Y Elohim vio que la luz era buena. Bereshí 1:4. Esta es la luz atesorada con la que el Kadosh Baruj Hu obra el bien en el mundo. No la retiene ningún día. Y el mundo se sustenta y se sustenta gracias a ella.
¿Qué has reservado para quienes te temen? Pues hemos aprendido, Misajín, que el Kadosh Baruj Hu creó una luz sublime al crear el mundo y la guardó para los justos en el futuro venidero. Este es el significado de que has reservado para quienes te temen, que has realizado para quienes confían en ti. Misajín, realizada para quienes confían en ti. Pues cuando el mundo fue creado, esta luz brilló desde el principio hasta el fin. Cuando el Kadosh bendito sea vio a los malvados que vivirán en el mundo oculto a esa luz, sí, él la ocultó, él ocultó esa luz. Este es el significado de, y a los malvados se les niega la luz. El Kadosh Baruj Hu la iluminará sobre los justos en el mundo venidero. Así que lo que has guardado para quienes te temen, lo que has realizado para quienes confían en ti, aquí realizada, alude a la acción de ocultar, Misajín. También está escrito, pero para ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo en sus alas la salvación. Esto está en Malaquías capítulo 3, verso 20. Otro tema aquí en la Parashá Emor, en la lectura del Kadosh Ohar, se titula Cuando un hombre está a punto de ir a ese mundo. Misajín, el Zohar nos da una descripción de lo que sucede cuando una persona está a punto de dejar este mundo. Venga y mire. Cuando un hombre está a punto de partir a ese mundo y se encuentra en su lecho de enfermo, tres mensajeros acuden a él. Allí ve lo que no se puede ver en este mundo. Ese día es el día del juicio final, cuando el rey exige la devolución de su depósito, es decir, el alma. Dichoso el hombre que devuelve el depósito al rey tal como se lo dio, es decir, intacto. Si ese depósito estaba manchado con suciedad corporal, ¿qué le dirá a su dueño? Alza la vista y ve al malaj de la muerte de pie ante él con la espada desenvainada, el ángel destructor encargado de quebrantar a ese hombre. Nada es más difícil para el alma que separarse del cuerpo. El hombre no muere hasta que se ve la Shekinah, con un gran anhelo por la Shekinah. El alma abandona el cuerpo para recibirla. Después de que el alma abandona el cuerpo, que el alma puede unirse a la Shekinah y ser recibida en ella. Bueno, estos asuntos han sido ya explicados. Misajín, después de que el alma abandona el cuerpo y permanece sin espíritu, está prohibido dejarla sin enterrar. Como está escrito, tu cuerpo no pasará la noche en el madero, sino que lo enterrarás ese mismo día. Esto está en Devarim 21, verso 23. Un cadáver, misajín, que permanece sin enterrar durante 24 horas, un día y una noche, debilita las partes del carro al que alude ese hombre e impide que el Kadosh, bendito sea, lleve a cabo sus acciones. Pues el Kadosh, bendito sea, pudo haberle ordenado otra encarnación de inmediato, el mismo día de su muerte para ayudarlo, pero mientras el cuerpo no esté enterrado, el alma no comparece ante el Kadosh Baruj Hu, ni puede estar en otro cuerpo, en otra encarnación, pues a un alma no se le da otro cuerpo hasta que se entierra el cuerpo primero. Esto se asemeja a un hombre cuya esposa falleció. No está calificado para casarse con otra esposa antes de enterrar a la primera. Por eso la Torah dice, tu cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol.
Otra explicación, Misajín, sería cuando el alma ha abandonado el cuerpo desea ir a ese mundo, a un mundo espiritual. No puede entrar hasta que se le dé otro cuerpo de luz. Entonces, si puede entrar, esto se puede derivar de Eliyahu, quien tenía dos cuerpos, uno en el que era visto por la gente de abajo y otro en el que era visto arriba entre los Kadoshim Malachim celestiales. Mientras el cuerpo no se ha enterrado, el alma sufre y el espíritu de impureza permanece allí para morar en ese cuerpo y contaminarlo. Dado que el espíritu de impureza está listo para contaminar el cuerpo, no se debe de conservar el cuerpo ni una sola noche, pues el espíritu de impureza está presente de noche y se extiende. Es decir, vaga por la tierra buscando un cuerpo sin alma para contaminarlo. Por lo tanto, de noche se contamina aún más. Por ello, Misajín advirtió a los Kohanim: nadie se contaminará por los muertos entre su pueblo, como está en Vayikra 21, verso 1. Puesto que son Kadoshim, el espíritu de impureza no mora en ellos y no serán contaminados, pues el espíritu de impureza puede morar en un cuerpo sin alma. Habla los Kuanin. Aquí Misajín Rabbi Yisad dijo en su susurro: habla a los Kuanin, así como todos los servicios de los Kuanin se realizan en silencio, también sus palabras se susurran. Habla. Y di significa recordar una y otra vez su santidad para que no sea contaminado o contaminados. Pues quien sirve en un lugar Kadosh debe de ser Kadosh en todos los aspectos. Nadie será contaminado por los muertos. Como explicamos, un cadáver sin espíritu es impío y el espíritu de impureza reside en él. Pues los espíritus de impureza anhelan los cuerpos de Israel. Una vez que el espíritu de Kedushá se ha vaciado de ellos y se unen a un recipiente de santidad, es decir, un cuerpo, los Kohanim, que son doblemente Kadoshim, no deben de contaminarse en absoluto, como está escrito, porque la corona de su Elohim está sobre su cabeza. Bemibar 6:7. Y el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Vaikra 21:12. Pero ahora hablemos de corriendo por la cabeza, corriendo por la barba. Misajín en el Zohar se explica el flujo de Binah, la labor de los Kohanim y su obligación de mantenerse puros. Cuando dice el Cohen, al igual que el Cohen de arriba, está abajo, como está escrito. Es como el ungüento precioso sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Ajarón, baja hasta el borde de sus vestiduras. Tejilín 133, verso 2. Este verso, Misajín, ya ha sido explicado. Sin embargo, cuando dice el ungüento precioso sobre la cabeza, es el aceite del ungüento Kadosh, que es supremo, es decir, la abundancia de mojín, que fluyen y emanan del lugar del río más profundo, que es Binah. Según otra explicación, Misajín, fluye y emana de la cabeza hacia todas las cabezas, la más oculta entre todas las ocultas, que es la cabeza de Ariampin. Sin duda, Misajín, está sobre la cabeza de Adán Kadmon, el hombre primordial, que es Ariampin. El verso nos enseña, Misajín, que es como el ungüento precioso que está sobre la cabeza. Desciende sobre la barba, la preciosa barba de Aarón, como se ha explicado. La barba de Aarón se refiere al sumo Cohen de los Shamaín, es decir, la barba de Seirampín, Ashi, en el secreto de Jesse de Seirampín. Esto ya se ha explicado, mis aquí. Este ungüento
es decir, la abundancia de Ajarón, desciende sobre el borde de sus vestiduras de Seirampín, pues fluye y desciende a los seres inferiores sobre las vestiduras de Seirampín. De igual manera, Misajín, el sumo Cohen, que está abajo, es coronado por el aceite de la unción. Corresponde al supremo sumo Cohen, que es de Seirampín. Hay una desimilitud entre el principio y el final de este verso, ya que está escrito: habla a los Kohanim, hijos de Aharón, y diles: no se contaminará nadie por los muertos entre su pueblo. Misajín, el principio del verso está en plural, mientras que el final está en singular. ¿Se da cuenta? Debería haber dicho: no se contaminarán, en plural, como en el principio del verso. Entonces, Misajín, ¿por qué no se contaminará nadie en singular? Bueno, la respuesta es que el verso habla del sumo Cohen, es decir, el sumo Cohen de arriba. Aquí Misajín Rabí Yehudá dijo: sin embargo, está escrito: y el que es el sumo Cohen entre sus ajín, Vaikra 21:10. Esto alude al sumo Cohen de arriba, Misajín, y no al primer verso que él responde: así es ciertamente, nadie se contaminará por los muertos entre su pueblo. Esto alude al sumo Cohen que es Eirampín, mientras que el verso y el que es el sumo Cohen entre sus ajín, como aprendimos, se refiere al sumo Cohen inferior, como dijo Rabbi Isaac. El Cohen inferior es a semejanza del superior y debe de ser más kadosh que todos los demás, como aprendimos. Por lo tanto, el verso menciona específicamente que no debe de contaminarse ni siquiera por su padre ni por su madre. El secreto de la menorá. Vamos a hablar del secreto de la menorá, Misajín. Aprendemos por qué solo los Kohanim se les permite disponer en encender las luminarias en el templo, Misajín. Raya Meiná, el pastor fiel, dice que al Cohen se le ordena colocar diariamente las lámparas en el templo. Hemos explicado esto en relación con la menorá. Este secreto es similar al anterior, ya que la luz suprema del aceite de la unción fluye primero sobre la cabeza del Cohen supremo, que son las tres primeras sefirot de Seirampín. Luego enciende las lámparas, es decir, la sefirot de Malhut, las iluminaciones de fuego, y las hace iluminar como está escrito: es como el ungüento precioso sobre la cabeza. Tejilín 133, verso 2. Y el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Vayikra 21:12. Así pues, Misajín, solo el Cohen se le permite disponer de las luminarias y encenderlas 2 veces al día, para corresponder a la iluminación de la unidad que ocurre 2 veces. Y ya la ofrenda diaria que se ofrece 2 veces al día. Todo lo que se necesita. Las luminarias brillan por doquier gracias al Cohen, arriba y abajo, para que haya regocijo y alegría abundante y que abunde también en todas direcciones, es decir, a la derecha y a la izquierda, con el encendido de las luminarias. Pues el Cohen realiza ambas cosas para que la alegría abunde en todas direcciones. El encendido de las luminarias y el incienso, ya hemos explicado que el ungüento y el perfume, que es el incienso, alegran el corazón. Esto está en Mishle 27, verso 9. Y cuando dice: y por su hermana una virgen. Aquí, Misajín, recordemos y recordamos también la destrucción de Jerusalén y cómo Elohim se vengará de los hijos de Edom que la destruyeron. Cuando dice: y por su hermana virgen cercana a él. Vaikra 21:3.
El verso anterior dice, pero por su pariente cercana a él. Aquí Misajín Rabiaba comenzó con el verso, con la pregunta, ¿quién es este que viene de Edón, con vestiduras carmesíes de Bosra? Esto está en Yesayah 63:1. ¿Quién es este que viene de Edón? Esto significa, Misajín, que el Kadosh bendito sea se vestirá con un manto de venganza contra Edón por haber destruido el templo, quemado su Kadosh y exiliado a la congregación de Israel entre las naciones. Se vengará de ellos para siempre, hasta que todas las montañas del mundo se llenen de los muertos de las naciones, y las aves del cielo sean convocadas sobre ellos para alimentarse de sus cadáveres. Todas las bestias salvajes se alimentarán de ellos durante 12 meses, todo un año, y las aves del cielo durante 7 años, hasta que la tierra no soporte su afrenta. Este es el significado de por qué Hashem tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Don. Yesayah 34:6. Hasta que esta vestidura de venganza sea profanada por los muertos. Este es el significado de y he manchado todas mis vestiduras. Yesayah 63:3. Con vestiduras carmesíes desde Borra. ¿Por qué legiones del mundo salieron de Borra para guerrear contra Jerusalén? Comenzaron a quemar el Kadosh templo mientras los Benei Edom demolían los muros y arrancaban las piedras angulares. Este es el significado de recuerda, oh Hashem, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Tehilín 137, verso 7. Este glorioso en su vestidura, como está en Yesayah 63:1, es decir, se vestirá con las vestiduras de la venganza, marchando en la grandeza de su fuerza. Marchar, Misajín, se refiere a romper. Como está escrito, el pueblo caerá bajo tu mando. Tehilín 45:6. Israel le preguntó a Isaías, ¿quién es aquel que logrará tanto? Bueno, comenzó con el verso. Yo que hablo en justicia. Isaías 63. Aquel que es poderoso para salvar. Aquel de quien está escrito, ama la justicia y el juicio. Tilín 33:5. La verdadera justicia, es decir, Malhut, que se llama justicia, y él es poderoso para salvar. ¿Por qué, Misajín? Bueno, porque hicieron que la cajal de Israel yaciera en el polvo del exilio y cayera al suelo, como está escrito. La Virgen de Israel ha caído, ya no se levantará. Amos 5. Para que el Kadosh bendito sea, los revelara con ropas de venganza para contaminarlos con muchos muertos, como está escrito. Y he manchado todas mis vestiduras. Plural. Yesayah 73:3. ¿Y por qué es así? Bueno, puesto que está escrito. Y por su hermana virgen, que es Israel, cercana a él y sin marido. ¿Quién es? ¿Quién es la Kadosh Shejinah, hermana de Seirampín? Que no es la porción de Saúl ni la correspondió a aquel de quien se dice un astuto cazador, un hombre del campo. Bereshí 25:27. Bueno, por ella puede ser contaminado, Vallecra 21. ¿Se da cuenta? Por ella. Esas vestiduras de venganza que serán contaminadas entre la multitud de los muertos antes mencionados. Por lo tanto, está escrito, por ella puede ser contaminado.
por ella, porque ya es exiliada en el polvo. Y el que quiere resucitarla, este es el significado de levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, tu luz. Esto está en Yesayach 60, verso 1. No se raparán la cabeza. Aquí Misajín, el rabino Yossi, nos explica por qué el Cohen que aparece a continuación debe de ser sin ningún defecto. No se raparán la cabeza. Vaikra 21:5. Rabí Yossi preguntó, ¿por qué Yikru se escribe con G al final? Bueno, él respondió, ese ungüento supremo, la abundancia de Abba, es el aceite sagrado de la unción que consagra los 7 días. Los 7 días son Gese, Geburah, Tiferet, Nexá, Hud y Yexó y Malhut. Como aprendimos de las palabras, durante 7 días te consagrará. Vaikra 8:33. Si se mancha la cabeza, se le quita ese aceite supremo y se le rapa la cabeza. Porque la cabeza del sumo Cohen, es decir, las 3 primeras sefirot de Seirampin, Mashiach, es este aceite supremo, las luminarias de Abba. Por lo tanto, el Cohen inferior no debe demostrar ninguna imperfección en sí mismo, como ya hemos aprendido, pues al igual que el Cohen superior, sus propias acciones lo manchan. Por lo tanto, Ascalves se escribe con Hey. Por 7 días te consagrará. Misajín, Misjaverín, esta sección correlaciona los 70 años de exilio con los 7 días de consagración y las 7 sefirot. Rabí Abba afirma que el sumo Cohen superior, mancha la Hei suprema si el sumo Cohen inferior mancha la Hei inferior. Cuando Hashem trajo de vuelta la cautividad de Sión, éramos como hombres en un sueño. Tehilín 126, verso 1. Misajín, cuando Hashem trajo de vuelta, aquí se dijo que durante el exilio en Babilonia, aunque solo pasaron 70 años en ese exilio, como está escrito, que después de que se cumplan 70 años en Babilonia, dice, me ocuparé de vosotros. Esto está en Yermiyahu 29:10. Y éramos como hombres en un sueño. ¿Qué significa como hombres en un sueño, Misajín? Bueno, los Javerín comentaron que algunos sueños durante 70 años, pero vengan y miren, que está escrito. Durante 7 días los consagrará. Vaikra 8:33. ¿Qué son estos 7 días? Bueno, se ha dicho, Misajín, que el lugar más alto, que incluye a los otros 6, que son Binah, que incluye Gese, Geburah, Tiferet, Nexá, Hod y Yexó, se llama 7 días y también llamado arrepentimiento, Teshuvah. Aprendimos, Misajín, que quien ayuna en Shabbat, su veredicto de 70 años es anulado. 70 años son las 7 facetas del Melech, el rey. A saber, Misajín, las 7 sefirot que son Gese, Geburah, Tiferet, Nexá, Hod, Yexot y Malhut. Cada una con 10, lo que se suma 70. Aunque hay un acuerdo unánime en su contra, el veredicto es anulado. ¿Por qué razón? Bueno, porque quien ayuna está apegado a ese día, que los incluye a todos, es decir, a Binah, que se llama 7.
y se llama Teshuvah, arrepentimiento. Por esa razón, Misajín, cuando está apegado a eso, está apegado a los 70 años de arrepentimiento. Y cualquier veredicto en cualquiera de ellos es, por lo tanto, anulado. Por lo tanto, ciertamente hay 70 años en un sueño. De igual manera, Misajín, el Cohen es coronado con 7, que son biná, llamados 7 días. Si el Cohen se mancha la cabeza, esos 7 días que son biná, la totalidad de los 7 días que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, lo despojan de toda la Kedushá que reside en él. Por lo tanto, Misajín, se cuidaban de no dejarse la cabeza calva, ya que esto los haría defectuosos en los 7 sefirot. Por lo tanto, Misajín, el Cohen necesita permanecer en la perfección más que todos los demás, y aún más que el Supremo, el Sumo Cohen. Rabí Abba dijo, la Hei inferior aquí, la Hei suprema allá, el Sumo Cohen, el más alto, mancha la Hei suprema, que es Binam, como está escrito, sobre cuya cabeza se derramó el aceite de la unción, y eso es consagrado. Vaikra 21:10. Y eso es consagrado, se refiere a Binah, como está escrito, durante 7 días te consagrará. Los 7 días se refieren a Binah, la Hei superior de Yud Hei Ba Hei. Cualquier otro Cohen crea una mancha en la Hei inferior de Yud Hei Ba Hei. Malhut, como está escrito, no se raparán la cabeza. Vaikra 21:5. Seguido de ni profanarán el nombre de su Elohim, este nombre se conoce como Malhut, la Hei inferior. Por eso está escrito, Misajín. Y el que es el sumo Cohen entre sus ajín, sobre cuya cabeza se derramó el aceite de la unción, y que está consagrado para vestir las vestiduras. Esto es como dijimos, Misajín, que el aceite de la unción indica la generosidad de Abba, que recibe a través de Ima, la Hei superior, puesto que es Kadosh a semejanza de lo alto, mundo espiritual. Y está escrito, no saldrá del santuario, al igual que Abba e Ima, mundos supernales, cuya unión es interrumpida. Hashem, la justicia te pertenece. Aquí Misajín, el rabino Abba, dice que Israel es bendecido porque Elohim le dio la Torah de la Emet. Nos dice que la rectitud es Emet, los unipresente, lo iluminación del rostro y la alegría de todos. La confusión, el otro lado, es vergüenza y el alejamiento de la verdad. El sumo Cohen debe de tener un rostro bello y acogedor. Rabí Abba comenzó con el verso que dice, Hashem, tuya es la justicia, pero nuestra la confusión de rostros, como en este día, a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Daniel 9:7. Dichoso Israel, a quien el Kadosh bendito sea, ha elegido por encima de todas las naciones paganas. Por amor a ellos, les dio la Torah Kedoshá, para que conocieran el camino Kadosh del Melech. Quien se ocupa de la Torah es como si se ocupara del Kadosh bendito sea, pues toda la Torah es el nombre Kadosh, del bendito sea. Por lo tanto, Misajín, quien se ocupa de la Torah, se ocupa de su nombre. Y quien se aleja de la Torah, se aleja del Kadosh bendito sea. Así que mediten eso. Pero venga y mire, Hashem, la justicia te pertenece. Esto, Misajín, se asemeja a las palabras, tuyo, Hashem, es la grandeza y el poder. Primera de Divrei Hayamim 29:11. Que son sus atributos, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. La justicia también es atributo de Malhut.
¿Qué es la justicia, Misajín? Es un lugar al que se adhieren todos los rostros radiantes y que está unido a todas las sefirot de Seiranpin que moran en ella. Es decir, Malhut, donde se encuentran todas las sefirot de Seiranpin. Pero para nosotros la confusión de rostros es el lugar del que se alejan todos los rostros radiantes, que es el otro lado, la rectitud, Malhut. Es la verdad, la luz universal, la iluminación del rostro y la alegría de todos. La confusión, el otro lado, es la vergüenza y el alejamiento de la Emet, porque siempre que uno se avergüenza es porque la verdad, que es rectitud, se ha alejado de él, lo cual es el rechazo de todo rostro radiante. Pero venga y mire, el Cohen Supremo, que es el sumo Cohen, necesita tener un rostro hermoso, un semblante acogedor y más alegre que nadie. No debe de verse triste ni enojado, sino en todo se asemeja a Elohim. Feliz es su porción, como está escrito sobre él. Yo soy tu porción y tu herencia. Bemibar 18:20. Y Elohim es su herencia, Devarim 18:2. Por lo tanto, debe de lucir íntegro en todos los aspectos en su persona y en su vestimenta, para no desacreditarse en absoluto como aprendimos. Y tomará una mujer en su virginidad. Aquí Misajín Rabbi Shimon habla de sobre el verso, y he aquí que él ha pronunciado discursos acusadores, y le impondrán una multa de 100 shekelín de plata, porque ha sacado a la luz un mal nombre sobre una virgen de Israel. Y tomará una esposa en su virginidad. Paikra 21:13. Aquí Misajín Rabbi Shimon comenzó diciendo, y he aquí ha proferido discursos acusadores, y le impondrán una multa de 100 ciclos de plata, por haber profanado la reputación de una virgen de Israel. Devarim 22:17-19. Preguntó, si bien ella era virgen de su padre o esposo, ¿por qué dice aquí la virgen de Israel? ¿Qué significa virgen? Bueno, es virgen, hija de Jacob, llamada Israel. Bueno, este es el significado de pregúntale a tu padre y él te lo contará a tus ancianos y ellos te lo dirán. Esto está en Devarim 32:7. Aquí, misajín, eso se refiere a Israel, su padre, cuya hija era Dina, que salió a ver a las hijas de la tierra, y ese incidente ocurrió, dado que el verso habla de difundir un nombre vil. Menciona a la Virgen de Israel, el mismo caso que el de Dina, su hija. Aquí también el Cohen, que representa la semejanza de lo anterior, tomará una esposa en su virginidad, es decir, que no salga de su patio de vez en cuando. Ya hemos visto esto. Establece una analogía entre su virginidad y la Virgen de Israel, por lo que no saldrá como le sucedió a la Virgen de Israel. Él ha dado alimento a los que le temen. Aquí Misajín Rabbi Shimon dice que Elohim da sustento a los adiquín, que son de su casa. Cualquiera que se levante a medianoche para estudiar la Torá es considerado parte de su casa y heredará la tierra. Rabbi Shimon caminaba por el camino con Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon comenzó diciendo, Él ha dado alimento a quienes le temen. Siempre se acordará de su pacto. Tihilín 111, verso 5. Él ha dado alimento a quienes le temen. Se refiere a los justos que temen al Kadosh, bendito sea. Pues quien le teme es considerado de la casa del Melech. Y está escrito de él,
bien dichoso el hombre que teme a Shen. Tejilín 112, verso 1. Surge la pregunta, Misajín, ¿qué significa él ha dado alimento a quienes le temen? Bueno, esto se asemeja a las palabras, se levanta aún de noche y da alimento a su familia, Mishle 31:15. Puesto que los justos, Misajín, son familia y reciben este alimento, de esto aprendemos, Misajín, que quien no estudia la Torah de noche y se levanta a medianoche cuando la caja de Israel, Malhut, despierta para preparar la casa del rey, es decir, para atraer la iluminación de Jodma para el conforme a con sabiduría se construye una casa, como dice en Mishle 24:3. Ese hombre participa de su parte y es considerado miembro de la familia del Melech. Recibe diariamente las asignaciones de la casa. Este es el significado de se levanta aún de noche y da alimento a su familia y una porción a sus doncellas. Alimento, Misajín, se refiere a la iluminación de Jodma, mientras que porción también es Torah y es ley, es que no sacarán de arriba hacia abajo. ¿Quiénes conforman su familia? Bueno, conforman su familia quienes se unen a ella para estudiar la Torah por la noche. Son considerados su casa, miembros de su familia. Por eso está escrito, Él ha dado alimento a quienes le temen. Surge la pregunta, ¿qué es el alimento? Bueno, el alimento es de verdad, literalmente presa, porque devora y toma por la fuerza, lo cual alude, Misajín, a los juicios que se revelan con Jodma, pues recibe de un lugar elevado y lejano, como está escrito, trae su alimento de lejos, Mishle 31:14, es decir, desde Jodma, como está escrito, dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí, Cogelé 7:23. Surge la pregunta, ¿quién obtiene este alimento? Bueno, esto se muestra al final del verso. Siempre se acordará de su pacto, Tejilín 111, verso 5. Esto se refiere, Misajín, a quien se esfuerza en la Torá por participar de ella por la noche, ya que la Torá es llamada un pacto. Además, Misajín, el Kadosh Baruj Hu tiene otro Sadik supremo, quien es Yexod de Seirampin, Mashiach, y este hombre se une a él para otorgar a Malhut, a Israel. Y así ambos heredan la caja de Israel. Como está escrito, Sadiquín heredarán la tierra para siempre. Yesayaj 60:21. Esto significa, Misajín, que el hombre Sadik que se ocupa de la Torá por la noche y el justo superno heredarán Malhut, llamada tierra. No profanará su descendencia entre su pueblo. Aquí Misajín Rabbi Shimon habla sobre el precepto contra la eyaculación en vano y afirma que es aún más importante que los Kohanim lo obedezcan, pues deben de ser Kadoshim en todos los aspectos. Rabbi Shimon dice que el Israel está feliz porque cuando partieron al exilio, la Shejinah los acompañó al final. Elohim regresará del exilio con Israel. Y aquí continúa el verso. No profanará su descendencia entre su pueblo, porque yo, Hashem, lo santifico. Vaikra 21:15. Pero venga y mire, aquí, quien eyacula semen en vano, no es digno de contemplar el rostro de la Shekinah, y es considerado malvado, como está escrito, porque no eres un Elohim que se complace en la maldad, ni el mal morará contigo. Tejilín 5:5. Esto se refiere, Misajín, a quien eyacula con la mano o a través de otra mujer indigna. Se podría argumentar que quien eyacula dentro de una mujer que no concibe, también se considera que está emitiendo semen en vano. Así que mediten esas palabras, ¿cómo estamos?
Esto no es así, solo lo que mencionamos. ¿Sí? Por lo tanto, un hombre debe de pedirle al Kadosh Baruj Hu que le convoque un vaso digno, es decir, una mujer digna de recibir, para no manchar su semilla. Quien eyacula su semilla en un vaso indigno, mancha su semilla. Ay de quien daña su semilla. Y si esto es cierto para otras personas, mucho más lo es para un Cohen, que está bajo la supervisión del Boreolán, que corresponde a la semejanza de arriba en lo más absoluta Kedushá. Por lo tanto, Misajín, está escrito, tampoco profanará su semilla entre su pueblo. Pregunta, Misajín, ¿qué significa entre su pueblo? Ya que está escrito antes, no tomará viuda, ni divorciada, ni profanada, ni ramera, como está en Vayikra 21:14, y ni profanará su descendencia entre su pueblo. Debería haber dicho entre ellos. ¿Por qué entre su pueblo? Bueno, Misajín, esto significa que sería una vergüenza para su pueblo, una mancha para su pueblo. Por eso está escrito, sino que tomará por esposa a una virgen de su pueblo. De su pueblo, sin duda, Misajín. Todo es como lo anterior, porque yo Hashem lo santifico. ¿Y qué significa lo santifico? Bueno, significa que soy yo quien lo santifico diariamente. Por eso no debe de manchar su descendencia y ninguna mancha debe de haber en él. Porque yo Hashem lo santifico, como deseo santificarlo para que sea santificado en todo aspecto. Y para que Kadosh Baruj Hu haga uso de lo que es Kadosh. Así que venga y mire. El Kadosh, bendito sea, se servirá del Cohen, quien es Kadosh, cuando venga a servir, ya que el Kadosh Baruj Hu se servirá del Cohen Kadosh. Este será ayudado por un hombre puro, santificado por su propia pureza. Estos son los levitas. Otro hombre es el Cohen y será ayudado por otro hombre Kadosh, el levita, para que todos estén en Kedushá para servir al Kadosh Baruj Hu. Dichoso el Israel en este mundo y en el mundo venidero, como está escrito de él. Y os he separado de los pueblos para que seáis míos. Vayikra 20:26. El Israel está separado por la Kedushá en todos los aspectos para servir a Kadosh Baruj Hu. Este es el significado de santificaos, pues, y sed Kadosh, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Aquí Misajín abrió de nuevo y dijo, la salvación es de Hashem. Tus bendiciones sean con tu pueblo. Selah, Tejilín 3:9. Cuando dice la salvación es de Hashem, así lo hemos aprendido. Así que feliz Israel, pues donde quiera que fue exiliado, la Shekinah fue exiliada con él. Cuando Israel salga del exilio, ¿de quién será esta salvación? ¿De Israel o del Kadosh Baruj Hu? Ya que la Shekinah también saldrá del exilio. Bueno, lo hemos explicado en relación con varios versos aquí. Por ejemplo, la salvación es de Hashem, sin duda, pero ¿cuándo será eso? Bueno, cuando tus bendiciones sean con tu pueblo. Cuando el Kadosh bendito sea, cuide a Israel con bendiciones para sacarlo del exilio y ayudarlo. Entonces, la Yeshua, la salvación, es de Hashem, porque la Shekinah saldrá del exilio. Por lo tanto, Misajín, aprendimos que el Kadosh bendito sea regresará del exilio con Israel. Este es el significado de entonces Hashem tu Elohim hará volver a tu cautiverio y tendrá compasión de ti. Devarim 30, verso 3. Volver, Misajín, puede interpretarse como que regresará del exilio con Israel.
Tomará por esposa a una virgen de su pueblo. Moshe, el pastor fiel, explica por qué el sumo Cohen debe casarse con una virgen de Israel y debe enviar sus ofrendas a Elohim por medio de un hombre íntegro. Rayameina, el pastor fiel Moshe, dice, pero tomará por esposa a una virgen de su pueblo. Vayikra 21:14. El pastor fiel abrió y dijo, esto ordena el sumo Cohen casarse con una virgen, como está escrito. Tomará viuda, no tomará viuda, ni divorciada, ni profanada, ni ramera. A estas no las tomará, sino que tomará por esposa a una virgen de su pueblo. Preguntó por qué era necesario casarse solo con una virgen sin defecto. Bueno, él respondió, dice, una mujer es una copa de bendición, que al probarla queda impura, es decir, alude a Malhut, llamada copa de bendición. Un Cohen que ofrece un sacrificio ante Hashem debe de ser íntegro e intachable en sus miembros, porque las imperfecciones incapacitan a los Kohanim. Él debe ser Kadosh, sano en su cuerpo, completo en su esposa, para que se cumpla en él el verso. Eres toda hermosa, amada mía, no hay defecto en ti. Shir Hashirim 4:7. Porque el sacrificio es una ofrenda. Israel debe de enviar su ofrenda al Melech por medio de un hombre íntegro. Ese es Mashiach. Pues son lo opuesto al otro lado, al cual enviarían una ofrenda por medio de un hombre designado e impuro, como está escrito. Una suerte para Shen y otra suerte para Azazel. Vayikra 16:8. Porque todos los demás Elohim están impuros en el lado norte, según el significado de del norte se despertará el mal. Yermiyah 1:14. De esta manera, Misajín, la mayoría de los hogares paganos son defectuosos con respecto a su esposa, quien es una ruina, Li, impuro, etcétera, etcétera. El pastor fiel es la Ba. Aquí estamos hablando de Mashiach, la conexión, lleno de Yud, Hei, es decir, Seiram Pin, Mashiach, el secreto de Ba, de Yud Hei Ba Hei, lleno de la abundancia de Yud Hei, Ba Hei, que son Jotma y Binah. En el siguiente orden, Yud Hei Ba, por esta razón incluye las tres letras Yud Hei Ba. La última Hei de Yud Hei Ba Hei, que es Malhut, es una copa llena con la bendición de Hashem desde el lado derecho. Es decir, Mesajín, la copa de la bendición antes mencionada, del lado de Geburah, que es juicio. La Shejinah se llama Hei Ba Yud Hei, ya que esta combinación Hei, que es juicio, gobierna sobre Ba, que es Rahamín. Mientras que Yud y Hei, los Mohin, están al final de la permutación, que indica juicio. Este es el significado de He aquí la mano de Hashem está, que en hebreo es Joyá, Hei va Yud Hei, sobre tu ganado que está en el campo, Shemón 9:3, donde Malhú, llamada la mano de Hashem, se permuta en Hei va Yud Hei para imponer castigo al ganado en Misraín. El pastor fiel se levantó y se postró ante él, diciendo, feliz es mi suerte que mi Adón y la reina estén entre mis ayudantes. Cualquiera de su descendencia en sus generaciones que tenga algún defecto. Aquí, en el rabino Yitzhak nos dice que una imperfección en un hombre atestigua que no tiene emunaj, no tiene fe, y por lo tanto no es apto para servir en el lugar Kadosh.
Los rabinos Eleazar y Shimón examinan a un trausente con un defecto en un ojo, preguntándole quién es el hombre más feliz del mundo. Descubrieron que el trausente no era un hombre fiel porque priorizaba la riqueza. El rabino Eleazar habla de la Torah escrita y la Torah oral, que no pueden habitar en un lugar impuro. Cuando Seirampin y Malhut se unen, todo es completo, todo es eja, y ningún lugar es defectuoso. Entonces la caja de Israel se llama completa. El Cohen debe de ser intachable, al igual que la ofrenda. El rabino Yossi dice que cuando los muertos resuciten del polvo en la resurrección, resucitarán con el mismo cuerpo que tenían, y Elohim los sanará. Leemos sobre la importancia ceremonial de 8 días en la cronología de algunos eventos. Rabbi ya dice que Elohim primero ofreció la Torá a los hijos de Esaú, y la tierra tembló hasta que fue entregada a Israel. Cualquier persona de tu descendencia en sus generaciones que tengan algún defecto, como estaba Yicra 21:17. Aquí Rabbi Yisad dijo, la razón es que tienen un defecto y quien lo tiene no es apto para servir en el santuario. Explicamos que un hombre con defectos no tiene munaj, de lo cual ese defecto da testimonio. Esto es aún más cierto en el caso de un Cohen, quien debe de ser íntegro y fiel más que los demás. Ya lo hemos explicado. Rabbi Eleazar estaba sentado en la habitación de su suegro, diciendo que había que encontrar un remedio para la gotera, porque la lluvia se filtraba por el techo. Mientras tanto, pasó un hombre con un defecto en un ojo. Su suegro dijo, busquémosle consejo. Rabbi Eleazar dijo, tiene defectos y por lo tanto no es confiable. Su suegro dijo, pongámoslo a prueba. Se acercaron a preguntarle. Él le preguntó, ¿quién es el más feliz del mundo? Ese hombre dijo, un hombre rico es el más feliz del mundo. Pero si le quitan su riqueza, ay de él. Me preocupa sobre todo por él, ya que si pierde su riqueza, es el hombre más miserable del mundo. El rabino Eleazar dijo, por sus palabras, entiendo que no es ni fiel ni digno de confianza, pues cree que el rico en lugar del justo es el más feliz. Pero vengan y miren, que el Kadosh Baruj Hu, el bendito sea, dijo que cualquier persona que tenga una imperfección no se acercará, pues la santidad suprema no reside en un lugar con imperfecciones. Inició su discurso diciendo, para la Torá y para el testimonio, seguramente hablarán conforme a esta palabra, Yesayahu 8:20. Para la Torá y para el testimonio. Pregunta Misajín, ¿qué es la Torá y qué es el testimonio? Bueno, que la Torá es la Torá escrita, Seiram Pin, mientras que el testimonio es la Torá oral, Malhut, Israel. La Torá oral no reside en un lugar impuro, pues se establece sobre la Torá escrita, ya que Malhut es construida por Seiram Pin, Mashiach, que es íntegra. Está escrito, ata el testimonio, sella la Torá entre mis discípulos. Ata el testimonio se refiere Misajín a la Torah oral, ya que allí en Malhut se ata el haz de la vida, y con el testimonio se ata el nudo de la vida desde arriba, desde Seirampín, para que todos sean Ejá. De ahí hacia abajo, es decir, debajo de Malhut, se separan rutas y caminos. Desde allí, los caminos divergen a través de los mundos, como está escrito.
Y desde allí se dividió y se ramificó en 4 corrientes. Bereshit 2:10. 4 corrientes. Yud, Hei, Ba, Hei. Sella la Torah. Se refiere, misajín, al sello de la Torah. La Torah escrita, que es Pin, la letra Ba. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, entre mis discípulos, los talmidín, los profetas llamados, enseñados por Elohim, que son Netzah y Hud, como está escrito, y erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, que es Netzah, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz, primera de Malachín 7:21, que es Hud. Desde allí, misajín, los caminos se entienden y se extienden a los profetas fieles que reciben de Nexa y Hud, y estos sostienen el cuerpo, que es Pin. Por eso somos vasijas. Con sus 6 luces, este es el significado de sus piernas son columnas de mármol, Shir Hashirin 5:15. Sus piernas es el secreto de Nexat y Hub. Son pilares de Pin, que contiene 6 sefirot. Todo se sostiene únicamente por medio de la perfección, y toda su Kedushá reside en ellos solo cuando están en Kedushá. Porque cuando Pin y Malchut se unen, todo es completo, J. Todo es J. Y ningún lugar se vuelve defectuoso. Por eso la Cajal de Israel se llama completa. Como está escrito, y Melquisede, rey de Shalem. Esto significa completa, Bereshit 14:18. Ya que Melquisedec es Malhut y el rey de la plenitud. Y también en Shalem también está su Mishkan, Tejilín 76, verso 3, lo cual se refiere a Malhut, que es Israel. Por lo tanto, todo habita solo en un lugar sano. Y por lo tanto, cualquier persona que tenga un defecto no se acercará. Vayikra 21:18. De igual manera, no se ofrecerá un sacrificio defectuoso, pues está escrito, no será aceptable para vosotros. Vayikra 22:20. Se podría decir que el Kadosh, bendito sea, solo habita en un lugar roto, en una vasija rota, como está escrito, pero también con aquel de espíritu contrito y humilde. Yesayach 57:15. Él responde, un lugar así es el más sano, porque uno se humilla para permitir que lo más elevado more en él. La excelsitud suprema, ese ser es íntegro, pero no dice, yo moro en un hombre ciego, o en un hombre cojo, o aquel que tiene una nariz chata, o cualquier cosa superflua. Paikra 21:18. Sino que con aquel que también que es de ruaj contrito y humilde. Porque el Kadosh, bendito sea él, levanta a aquel que se humilla. Por lo tanto, misajín, el Cohen que está abajo, a imagen de lo alto, necesita ser más íntegro en todo sentido que cualquier otro. Y no mostrar defecto alguno. Por lo tanto, se amonesta a los Kohanim. Cualquier persona de tu descendencia en sus generaciones que tenga algún defecto. Y continúa diciendo, y si ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y si ofrecéis un animal cojo o enfermo, ¿no es malo? Malaquías 1:8. Pregunta, Misajín, ¿fue el Kadosh, bendito sea, quien dijo que no es malo? Entonces, ¿es bueno? Bueno, él responde, el final del verso muestra que Israel solía nombrar Kohanim con defectos en aquellos días y sacrificios con defectos en el altar y para servir en el templo, y decía,
¿Qué le importa al Kadosh, bendito sea, si esto o aquello? Son ellos quienes solían decir, no es malo. Pero el Kadosh, bendito sea, le respondió con las mismas palabras que ellos usarían. Israel, dices que no hay maldad en que personas con defectos sacrifiquen para mi adoración. ¿Qué le importa al Kadosh, bendito sea? El final del verso dice, Misajín, ofrécelo ahora a tu gobernador. ¿Te complacerá contigo o te mostrará favor? Si un hombre entre ustedes debe de hacer las paces con el rey y ofrecerle un regalo, ¿le enviarían un defectuoso o no? ¿Te complacería contigo o te mostraría favor con ese regalo defectuoso? Además, cuando me presentes a un hombre con defectos para ofrecerme una ofrenda, esa ofrenda tuya será entregada al perro. Porque ciertamente un hombre con defectos es defectuoso en todos los aspectos. Defectuoso en la emunaj, por eso dice, cualquier hombre que tenga un defecto no se acercará. Cabillo sí dijo, el Kadosh, bendito sea, completará a Israel, de modo que serán íntegros en todos los aspectos, y no habrá ningún defecto entre ellos, porque el mundo alcanzará su plenitud durante la resurrección, como los vasos y las vestiduras del hombre, que completan el cuerpo. Por eso los perfeccionará, como está escrito, y permanecerán como una vestidura. Job 38:14. Vengan y miren. Cuando despierten del polvo durante la resurrección, se levantarán como entraron en la tumba. Si entraron cojos o ciegos, se levantarán cojos o ciegos. Es decir, se levantarán con la misma vestimenta, el mismo cuerpo, para que nadie diga que es otro el que resucitó. El Kadosh bendito sea los sanará entonces. Sí, para que estén completos ante Él, y el mundo estará completo en todo. Entonces, en ese día, Hashem será uno y su nombre será uno. Zacarías 14:9. Cuando un toro, una oveja o una cabra nazca, estará 7 días bajo la tutela de su madre. Paikra 22:27. Rabbi Yossi comenzó diciendo, tu justicia es como las grandes montañas, tus leyes son un gran abismo. Hashem, preservas al hombre y al animal. Tejilín 36:7. Aquí, misajín, debemos de examinar este verso. Sin embargo, vengan y miren. La justicia es una sefirá suprema y kadosh, es decir, malhut, como las grandes montañas, que significa como las montañas kadoshin supremas, llamadas montañas de bálsamo puro, que son binah, mundo espiritual, dado que malhut se eleva para unirse a ellas. Todos sus juicios se vuelven iguales, ya que este juicio no contiene misericordia. Por lo tanto, sus leyes son un gran abismo. La ley, que es Rahamín, desciende a ese grado, que es Malhut, para perfeccionar el mundo y tener compasión de todo. Y ejecuta el juicio con misericordia para mitigar el mundo. Ya que la misericordia, Hashem, tú preservas al hombre y el animal, es decir, por igual. En relación con el hombre y el animal, se ha explicado que se refiere a un hombre que se comporta como un animal. Pero hombre y animal significa que la misma ley se aplica a los hombres y a los animales. Para los hombres, y el que tenga 8 días será circuncidado entre vosotros. Bereshit 17:12. Y para los animales, estará 7 días bajo el vientre de su madre y a partir del octavo día en adelante será aceptado como ofrenda encendida a Shen. Paikra 22:27.
para que puedan pasar al menos un Shabbat. Esto ya se ha explicado. Rabbi ya comenzó diciendo, Hashem, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Don, la tierra tembló y los cielos se destilaron. Jobtín 5:4. Venga y mire. Dichosos son Israel en este mundo y en el mundo venidero, pues el Kadosh, bendito sea, los eligió y se unen a él y son llamados Kadoshin, una nación Kadosh, que es el aspecto de Binah. Es más, él incluso los elevó a un grado supremo llamado Kedushá, que es Hodma. Y lo que recibe de la Kedushá, es decir, Binah, es considerado Kadosh, como está escrito. Israel es Kedoshá para Shen, las primicias de su crecimiento, Yermiyah 2:3. Como explicamos. Esto se debe, Misajina, a que Israel se une a él mediante su nombre después de 8 días. Está marcado por su nombre y es tuyo. Como está escrito, ¿y qué nación en la tierra es como tu pueblo, como Israel? Segunda de Samuel 7:23. Las naciones no se unen a él ni siguen sus mandamientos, y la huella Kadosh está ausente en ellas, por lo que se aferran al impío, o sea, al otro lado. Vengan y miren, cuando el Kadosh bendito sea quiso entregar la Torá a Israel, convocó a los hijos de Saúl y les preguntó, ¿desean recibir la Torá? En ese momento la tierra Malhut tembló y quiso adentrarse en un abismo profundo. Dijo ante el Adón del universo, ante el Boreolán, llegarán las delicias de tu alegría desde 2000 años antes de la creación del mundo, que es la Torá según el significado. Y yo fui su delicia diaria, como está en Misle 8:30, ante los incircuncisos que no están marcados con tu pacto. Entonces Misajín el Kadosh Baruj le dijo, trono, trono, es decir, Malhú llamado trono, que 1000 naciones como estas perezcan. El pacto de la Torá no se manifestará ante ellas. Este es el significado de Hashem. Cuando saliste de Seir, cuando saliste del campo de Don, la tierra tembló. Sin duda, pues, la Torá solo se da a quien tiene el Kadosh pacto en sí, quien enseña la Torá a los incircuncisos. Traiciona dos pactos. El pacto de la Torá, ya que la Torá se llama pacto. Como está escrito, si yo hubiera establecido mi pacto, Jeremías 23:25, y el pacto de los justos y la congregación de Israel, pues la Torá fue dada a ese lugar, el pacto y a ningún otro. El prepucio. Está prohibido enseñar la Torá a los incircuncisos. Vamos a ver. El rabino Abba nos dice, Misajín, que quien enseña la Torá a los incircuncisos es falso con la Torá, falso con los profetas y falso con las escrituras. Aprendemos cómo un hombre circuncida, pues alcanzar la luz del Ruach, la Neshama y la Hayá. Rabí Abba dijo, quien quiera que enseñe la Torá a los incircuncisos deshonra a tres altas esferas. Deshonra la Torá, deshonra a los profetas y a las escrituras. Deshonra a la Torá como está escrito. Y esta es la Torá que Moshe presentó ante los Benei Israel, de Barín 4:44. Y no ante los incircuncisos. Deshonra a los profetas como está escrito. Y todos tus hijos serán enseñados por Hashem. Isaías 54:13. No por otros. También está escrito, sellar la Torá entre mis discípulos, Isaías 8:16. Entre ellos y no entre otros.
El de simiente las escrituras, como está escrito, porque él estableció un testimonio en Jacob y estableció una Torá en Israel, Tejilín 78:5. Y seguramente los justos darán gracias a tu nombre, Tejilín 140, verso 14. ¿Y quiénes son los justos? Bueno, los justos son los justos de Yexod de Seirampín, Mashiach, la cajal de Israel, que es Malhud llamada justicia. Porque quien no está circuncidado o no ha entrado en su pacto, no dará gracias a su Kadosh nombre, que es el estudio de la Torah. Rabbi ya dijo, una vez que el Kadosh bendito sea se reveló en el monte Sinaí para entregar la Torah a Israel, la tierra se aquietó y quedó en silencio. Por lo tanto, la tierra tembló y quedó en silencio. Tejilín 76, verso 9. Pero venga y mire. Cuando un hombre nace, ninguna fuerza superior se impone sobre él hasta que es circuncidado. Una vez circuncidado, el despertar del espíritu, es decir, la luz de Nefesh, se despertó sobre él desde arriba. Si merece dedicarse a la Torá, se despierta en él en despertar adicional. La luz del Ruach, si merece cumplir los mandamientos de la Torá, se despierta en él en un despertar adicional. La luz de Neshama, si fue digno de casarse, engendró hijos y les enseñó los caminos del Kadosh Mele. Entonces es íntegro en todos los aspectos porque alcanzó la luz de Hayá. Estos 4 niveles provienen de los 4 mundos: Asilu, Bria, Yesirá y Asiyá, y se aplican a cada mundo individual. Asilu, Bria, Yesirá y Asiyá. Pero cuando un animal nace, la fuerza que posee al final la posee en el momento de su nacimiento, la cual le es asignada. Por eso está escrito, cuando nace un toro, una oveja o una cabra, Vayikra 22:27, pues lo que posee al final lo posee al nacer. ¿Sí? Así que meditemos en esta porción. Esta es la primera parte. Espérenme en la segunda parte. En la segunda parte vamos a comenzar con el tema. Entonces estará 7 días debajo de su madre.